Saludos, de regreso en nuestro espacio semanal acá en el estudio multimedial Crear TV del Ministerio de Cultura, como parte de la iniciativa que estamos desarrollando con la oficina del programa Martiano para compartir las memorias de la 5ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. En esta ocasión trajimos la conferencia magistral del señor Ramit Sethi de la India, cofundador de la 8 Goal 1 Foundation, un entrañable amigo de Cuba, entrañable martiano, y que en esta ocasión nos trae la conferencia magistral La máquina que controla el mundo. Cuba está entre los pocos países y no voy a decir que es el único país porque mi conocimiento es limitado, pero es uno de los países que ha sobrevivido que ha construido una nación. Yo sé que han sobrevivido no solo porque los capitalistas existen en muchas partes del mundo y no han podido derrocar a Cuba. Hay micrófonos encendidos y es necesario que los apaguen, de lo contrario hacen feedback en el audífono del intérprete. If, that is, we are to be a part of the so-called developed world. We were told that we must favor the few. Nos han dicho que somos entre las personas que cumplimos las promesas de la paz y de seguir a las masas y oponernos un poco a los gobiernos que van contra un mundo libre, de que necesitamos un mundo libre que luche y que enfrente también situaciones, pero si no seguimos las ideas imperialistas, seguimos en esas situaciones. Cuba no ha seguido esos planteamientos imperiales. Cuba está en esta situación difícil. Cuba ha tenido héroes como Martí, como Fidel, y no se ha limitado y no se ha dejado guiar por la propaganda capitalista. Cuba no está lejos de tener limitaciones. Hay muchas carencias en Cuba y las ha atravesado para poder lograr sus sueños. Y mis amigos aquí, yo sé que están enfrentando estas situaciones difíciles en su vida cotidiana y sé que lo pueden entender solamente los cubanos que viven aquí, no nosotros los que vivimos fuera de Cuba. Pero nosotros sabemos también que estos amigos que tiene Cuba han decidido compartir esas limitaciones que han sido generadas por las naciones capitalistas, porque ellos comprenden los méritos y los deméritos de estas soluciones que Cuba ha elegido. Sabe muy bien que Cuba ha enfrentado la carencia de alimentos, de suministro. Las personas en Cuba han construido un país que pretendía ser de calidad, pero no es posible por la influencia de las naciones capitalistas, por su participación, que ha tratado de implementar el hambre en la población, pero no ha llegado al extremo de que las personas no tengan ni siquiera un alimento al día. Yo sé, y mis amigos cubanos lo saben, que muchas cosas en Cuba pueden estar obsoletas, que no hay facilidades, o sea, instalaciones modernas, pero no hay personas en Cuba que estén durmiendo en las calles, como ocurre incluso en Nueva York y en Londres. En ese mundo capitalista, Cuba ha tenido limitaciones también en los hospitales con la carencia en los suministros de medicamentos. También es generado por las posiciones capitalistas, porque estos países capitalistas no pueden ver más allá de sus narices en cuanto a las mentiras que se dicen sobre esta nación. Yo sé, y lo saben mis amigos en Cuba, que los salarios en Cuba son muy precarios, o sea, son muy bajos, pero las personas que trabajan aquí trabajan mucho, siempre sonriendo, en armonía total, tanto en su vida privada como en su vida profesional. Y saben que esta reunión de equilibrio del mundo hace que no estén pensando en ningún tipo de situación mental que los lleve a situaciones críticas. Aquí las presiones me parece que no están buscando ningún tipo de
protección aparte de la que el gobierno le puede dar. Por esto, Cuba nunca ha estado y nunca estará, y esa es mi esperanza, estar de acuerdo con los preceptos capitalistas, porque la narrativa capitalista nos ha llevado a las promesas de comodidad y lujo, pero Cuba siempre ha estado convencida de seguir los ideales de equidad, de armonía y de paz, los ideales precisamente de José Martí. Permítanme también compartir ustedes que la narrativa capitalista no ha sido del todo exacta. Las personas han encontrado, sí, en el capitalismo una vida llena de comodidad y lujo. Lujo sí es posible, pero eso ha sido al costo de las vidas de miles de pobres que han estado luchando por sobrevivir. Y eso ocurre en la mayoría de los países en el mundo. Esta ha sido la solución del capitalismo, la solución de una economía abierta. Y así, y todo podemos encontrar en esas personas que piensan que la economía abierta es mucho mejor que una vida honesta. Exhorto a muchos a que puedan vivir en este tipo de economía. Cuando vivimos en Estados Unidos, hemos podido ser testigos de las personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación regular. Cuando vivimos en Europa, vemos que muchas de estas personas tienen que trabajar muchísimas horas para poder llevar alimentos a sus mesas, pero encontrar un empleo en Europa es muy difícil. En otras partes del mundo que se llaman el centro del mundo donde los mercados están abiertos, pues muchas personas se dan cuenta que muchas personas todavía tienen momentos muy difíciles. Ahora, Cuba, con todos sus problemas, goza de libertad. Los productos internos brutos representan quizás la felicidad de muchos en algunos países, pero esa paz y ese bienestar del futuro es esperado por muchos, pero nunca llega. Quedan preguntas para todos nosotros, para ustedes, para nosotros. ¿Qué tipo de mundo? ¿En qué tipo de mundo es el que queremos vivir? ¿Qué tipo de mundo es el que deseamos para nosotros? No estoy aquí para tomar esa decisión. Nadie puede tomar esa decisión para con ustedes. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión individualmente y creo que todos nosotros debemos ejercitar nuestros derechos para vivir nuestra vida como valor fundamental que sí existe en Cuba. Quiero decirles que fuera de Cuba, casi en todo el mundo se vive de manera difícil en todo el mundo. Es una estructura que existe en el mundo en todos los niveles. Es una manera también que existe en el mundo de manipular nuestras emociones. En esta conversación los voy a llevar sobre esa estructura, cómo afecta nuestras emociones y cómo puede coercionar a Cuba esa situación emocional para que se rinda. Comenzamos entonces con el primer elemento de esta conversación. Estamos tratando de entender por qué nuestro mundo está controlado y cuando analizamos las teorías de quién y cómo controlan nuestras vidas. Hay algo que encontramos con respuesta. A veces decimos, ¿quién controla el mundo? Estados Unidos. ¿Quién controla el mundo? Europa. Bueno, pues en toda la historia siempre ha existido personas que tratan de identificarse y buscar esa respuesta y apuntan con el dedo a individuos o países en específico, pero en realidad es una estructura, una superestructura que opera como una maquinaria de manera sistemática y que tiene la colaboración de muchas instituciones. Como seres humanos es fácil apuntar a personas, a organizaciones, a países que nos llevan a esta situación en el mundo, pero no resulta fácil analizar el comportamiento detrás de esas figuras y el background de estos contextos para poder comprenderlos. Recientemente hemos incluido las tecnologías como parte de estos elementos que controlan nuestro mundo y nuestro comportamientos como seres humanos, o sea, la inteligencia artificial. Pero también hemos sido nosotros los que hemos creado ese contexto no artificial, ese contexto artificial que rige nuestras vidas desde nuestro nacimiento durante toda la vida y hasta nuestra muerte. Esa maquinaria es una superestructura que incluye varios componentes. Una superestructura que compromete o que incluye
el sistema mercantil, el sistema de comercio, que implica también la naturaleza de transacciones de de la vida de cada uno de nosotros. Un sistema que en el mundo se utiliza para que las personas estén atadas a ese mercado. Existe un sistema educativo que establece valoraciones según los puntos de vista y que depende de las partes que estén haciendo esa evaluación. De manera que debe existir un diálogo que puede ser seguido por la minoría o por la mayoría, que nos lleva al siguiente pilar, que es las personas que están encargadas de tomar decisiones, que utilizan de todos los pilares del cumplimiento de la ley para presionar, que nos lleva a otro pilar que es a los conflictos, a la solución de los conflictos y las formas en que se analizan en el mundo actual. Todos estos pilares, todos estos elementos, todas estas partes de la superestructura están alrededor de esa interacción que puede existir entre las vidas humanas en la interacción de todos estos pilares. Permítanme hablar también de las conversaciones de transacciones que existen, estos pensamientos de transacciones. Ha existido una revolución en Cuba y existen en otras partes del mundo ideologías de deshumanización, pero que se interpreta como la necesidad de llegar a un mejoramiento humano como pensaban Fidel y Martí. Existe una transacción de un sistema a otro, que es lo que quiere el capitalismo para Cuba, a través de presionar a este país para que carezca de mercancías, de bienes, de mejoras. Pero este país, su pueblo, está dispuesto a participar en transacciones, en ese movimiento de dar y recibir, pero este país no está dispuesto a vender su libertad y seguir, sí, los ideales de libertad y decidir qué es lo más beneficioso para este país que no sea necesariamente el capitalismo. El pueblo de Cuba ha dicho no a este tipo de transacción condicionada que quizás se ha dado en otras partes del mundo, pero la posición de este país ha hecho más difícil poder penetrar en este país, poder dañar a Cuba. Personas como yo y mis amigos estamos analizando permanentemente este país. ¿Qué ocurre en este país? A través de todas nuestras vidas los hemos estado pensando. Es difícil enviar dinero a Cuba. Nos preguntamos por qué es tan difícil los intentos de poder viajar a Cuba. Es difícil penetrar y derrotar y hacer que cambien los pensamientos y la forma de comportamiento de Cuba. Todavía hay insatisfacciones en el presente y hay temores en cuanto al futuro. Sí, Fidel le prometió a Cuba tratando de eliminar estas transacciones de la superestructura y de estar en una posición capitalista, que fue algo de lo que Fidel liberó a este país. No es simple llegar a la paz porque esa paz no está en línea con la superestructura. Esta superestructura ha utilizado los pensamientos de transacciones a través de gobiernos, de instituciones, de avanzar y no están en línea, como les decía, con los pensamientos de transacción. Hemos aprendido a reconocer todos estos pilares y cómo actúan con estos pensamientos de transacciones. El sistema mercantil, el sistema comercial, establece también muchos cambios, incluyendo también nuestras relaciones personales, y siempre estamos esperando algo a cambio. Esto garantiza la transacción en cada momento de nuestra vida. Es lo que yo llamo el origen de los pensamientos de transacción que están dentro de esos pilares
Y el sistema de educación también tiene una influencia en una influencia en los seres humanos y que constituye la incubación de los pensamientos de transacción. El diálogo, los medios sociales también tienen influencia en nuestras decisiones, en nuestros estados de ánimo, y evalúa el sistema de educación para generar un proyecto, una proyección de esos pensamientos de transacción. Lo que se proyecta lleva también al desarrollo de contextos de políticas que se implementan no solo a nivel de gobierno, sino también en la cultura, que también incluye todos los aspectos que rigen nuestras vidas. No se puede lidiar con estas políticas directamente porque no emergen directamente de los seres humanos, sino de los procesos y de lo que yo llamo la decodificación de los pensamientos de transacción. Esta superestructura también lleva al arte de defender estos pensamientos de transacción. Nosotros pensamos también en sistemas que pueden reforzar la posición de los pueblos para ganar esta posición y para aceptar o no estos pensamientos de transacción. Con esta maquinaria que mueve el mundo, con esta incubación, con la proyección, con la decodificación, con la defensa y la puesta en práctica de estos pensamientos de transacción, así es como se controla este mundo. Y el combustible para esta maquinaria somos nosotros, los seres humanos, nuestras emociones, y voy a llegar a eso al final, pero también hay que entender estos pilares más convenientemente. El sistema de mercado, primeramente. Hemos visto a las personas actuar en base a sus necesidades y sus deseos. Las distinciones entre deseos y necesidades es importante. Las necesidades y los deseos son problemas psicológicos. Nuestras necesidades son esenciales para nuestra sobrevivencia, pero nuestros deseos son aquellos que queremos, pero con lo que podemos sobrevivir aun cuando no nos tengamos. Hay necesidad de ropa, de comida, de tener una casa. Eso existe desde la fundación de las civilizaciones y es algo que ha ido creciendo y existe una limitada cantidad de recursos para este tipo de intercambio. Es necesario comprender lo que una persona necesita y que otros pueden ofrecer y viceversa. De hecho, la realización de este intercambio lleva a las personas a tener más de lo que realmente necesitan. Esto puede llevar a una serie de evidencias y de presencias en el mercado que surgió desde los tiempos de Babilonia, y las personas han tratado de buscar recursos y de intercambiar en cuanto a los objetos, las propiedades que tienen. ¿Para qué? Bueno, solo las personas pueden decirlo. Mientras más recursos controlan las personas, mientras más tienen, pues mayor es el valor de intercambio de estas propiedades. Hay individuos que están estableciendo el comercio de recursos que tienen en abundancia, y esto establece un cambio en la posición de las personas que se limitan no solo a las personas, sino también a las ciudades y a los países. Y en ciudades, en países, tratan de ganar en ese tipo de intercambio comercial, tratando de establecer una competencia de ver quién tiene más recursos entre ellos mismos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los dueños de fábricas? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes son los líderes de un país? ¿Cómo se pueden colonizar las mentes y las tierras? Esto nos hace pensar y ganar cada vez con más facilidad. El segundo pilar, el sistema educativo. Cuando Da Vinci decía que el conocimiento no cansa la mente, pues despertaba la curiosidad. Esto es una herencia que tenemos todos los seres humanos. No obstante, en la modernidad estamos cansados quizás de nuestra educación. ¿Por qué? Porque durante décadas hemos parado de educar a nuestra mente y hemos educado a nuestro cuerpo.
La educación sistémica o el sistema educativo se ha diseñado para centrarse en los estudiantes, para que piensen en cuál será su trabajo, para que piensen en el mercado y en la economía. Hablamos de educación liberal, pero las personas están pensando en tratar de tener un empleo. Cuando hablamos de esta educación liberal, pues es difícil a veces poner práctica y teoría, porque a veces es difícil dar empleo a las personas. La naturaleza capitalista de la sociedad moderna implica beneficio material y esto se confunde con educación. Las personas con mejor posición económica pues debían ser más útiles a la sociedad. Y aún esta superestructura asegura que el mercado sea presente en cada uno de nuestros movimientos, en los movimientos de los individuos. La homogeneidad de nuestro sistema de educación tiene un objetivo simple: hacer que las escuelas y la educación puedan involucrarse en el desarrollo de una sociedad. No debe haber desviaciones de este tipo y aun cuando existe debe haber un espacio, un perímetro para estas desviaciones. Hay ideas de que crear una institución puede tener un impacto en el conocimiento y a la misma vez generar productos que puedan llevar al compartir los valores y las aspiraciones y la educación. Fuera de esta uniformidad, pues esto puede tener un impacto en todas las personas y en todos los países. A veces en las personas genera una sonrisa, pero a veces no genera sonrisas. A veces nos enseñan solo lo que necesitamos y a veces pensamos que necesitamos solo lo que se nos enseña. El tercer pilar es el diálogo. La regla de los medios de difusión, de las redes sociales es importante en nuestros países y en todo el mundo. Ayuda a las personas a expresar sus opiniones, a que se hagan públicas, porque una vez que se ponen en los medios sociales son opiniones públicas. Y casi todas las opiniones a menudo no muestran la fuente, o sea, las redes sociales hacen colectivas estas ideas y por eso a veces decimos, conocemos y apoyamos a estas personas o estamos contra estas personas. Las tecnologías son prácticas, por supuesto, muy importantes que establecen la comunicación, pero existe esta revolución que está redefiniendo la interacción entre los seres humanos. Los medios sociales crean opiniones específicas sobre individuos que expresan de manera vehemente, ferviente sus opiniones y que defienden o se oponen a ciertos planteamientos o situaciones. Los medios sociales, por supuesto, existen, pero ahora se han extendido casi hasta un punto caótico. Este resultado caótico pues nos lleva a una posición con respecto a diferentes grupos y comunidades sobre las creencias, sobre las maneras de expresarse. A veces se dice, Cuba tiene razón en esto, pero a lo mejor en el mundo se dice, Cuba no tiene razón en tal situación. Y eso es lo primero que las personas oyen, leen y saben. En definitiva, para garantizar que esta superestructura siga actuando de esta manera, tenemos que validar las opiniones de las comunidades y ver si estamos de acuerdo. Ahora, todas las opiniones en estas comunidades tienen que ser analizadas. Asimismo, podemos estar en desacuerdo con las comunidades a las que no pertenecemos, sin excepciones, sin aceptar excepciones. Y mientras más analicemos lo que las personas hacen, lo que las personas están analizando, tratando de encontrar una solución común, pues más vamos a poder lograr a las mayorías. Nuestras comunidades son validadas y a veces actúan ciegamente en algunos comportamientos a nivel de comunidad, a nivel de sociedad. Somos activos en tratar de aliarnos con otras personas y eso es importante, ese sentimiento de unidad, ese falso sentimiento de unidad.
El cuarto pilar es la elaboración de políticas. Las políticas son acciones necesarias que se basan en la necesidad de gobernar, de establecer reglas para el bienestar social. Veamos la diferencia entre micro y macro, cómo se establecen algunas reglas. No sé, hay limitaciones de acciones en algunos países donde hay momentos para estar dentro de los hogares. En fin, hay diferentes reglas para establecer ciertas situaciones, reglas que también aplicamos desde que se nos aplican desde que somos niños. Se nos dice que es bueno y que es malo, que se debe hacer y que no se debe hacer. Y en el mundo nosotros queremos creer que estas políticas son elaboradas para controlar el poder sobre las personas con ejercicios, pero que no deben incluir la violencia. Pero en realidad, las políticas son en mayor parte del mundo deben proteger el bienestar de unos pocos. Esto crea un incentivo para que las personas las implementen. Ahora bien, si somos tan racionales y somos tan conscientes de las funciones del poder, ¿por qué todavía necesitamos reglas y guías en nuestros comportamientos? Si hemos evolucionado tanto, ¿por qué necesitamos políticas? Es porque como seres humanos sentimos que estas reglas nos establecen límites, sentimos que una mala regla es mejor que el hecho de que no exista ninguna regla, ninguna limitación, y esto nos da cierta certeza al tener esas reglas. El cumplimiento de las leyes es el otro pilar. Existe un sistema de implementación de reglas, de leyes. La implementación de las leyes, de las reglas, existe en todo el mundo. Creemos que debemos aplicar las leyes para mantener el orden y que a veces tienen una función destructiva estas leyes. Cada individuo puede convertirse, no sé, en clon de otro individuo, pero los seres humanos somos complejos con diferentes códigos éticos y cada uno de nosotros no es inmune a la manipulación, a las motivaciones, a las influencias, y esto crea cambios en nuestros comportamientos y desviaciones en nuestros comportamientos. Ahora la superestructura utiliza esta misma influencia, las mismas motivaciones y las mismas manipulaciones para motivar que no se rompan estas reglas, que no se cuestionen estas reglas, y la severidad del castigo que se puede aplicar si rompemos estas reglas. El cumplimiento de las leyes, la implementación de las leyes es bueno para nosotros, pero eso es porque estamos intimidados por las consecuencias de las desviaciones que podamos ejercer. Y para evitar las consecuencias, pues no solo aseguramos nuestras acciones y que éstas estén en línea con las leyes, sino también para defender las leyes, porque cuestionar las leyes también constituye una desviación y también es una desviación el no defenderlas. Seguimos a veces ciegamente las leyes y somos entonces así aliados del orden establecido. Las leyes a veces nos impiden defendernos. La superestructura y los objetivos de la superestructura está a veces también en nuestras mentes. Existe entonces el temor. El temor errar es de humanos. Tener desacuerdo es de humanos y a veces quizás es hasta necesario para un contexto creciente y en desarrollo. Este conflicto, la resolución de conflictos precisa de colaboración, de apoyo mutuo, pero esta superestructura quiere establecer la competencia. Esta superestructura a veces devora ese ejercicio competitivo. ¿Y por qué? Porque esos conflictos que han existido a veces benefician esos pensamientos de transición y a veces otros no se benefician. Por eso es necesario ser rápidos en la toma en los pensamientos y tratar de encontrar soluciones para los conflictos como parte de los mecanismos que podemos implementar. Ahora bien, y por supuesto hemos hablado de la guerra
en el día de hoy. Y durante estado de guerra y la presencia de tropas militares, por supuesto, esto limita los recursos de las personas de consumir productos, de tener una vida mejor. O sea, existe este concepto de armas y mantequilla. Es algo que se opone, o sea, tener armas va contra la mejor posición y al menos los servicios básicos y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Es necesario encontrar solución para los conflictos, como les decía, pero no a través de la guerra y de lo que esto significa. Las potencias reales tienen la propiedad de influir en la mente de las personas, de crear una guerra en las personas, no una guerra en los campos de batalla. A veces existen guerras prolongadas para crear ganancias para las partes que crean esa situación beligerante. Existen los conflictos, el proceso de solución de conflictos que se ha designado este último pilar para medir el daño, pero para medir la posición de las personas sin considerar el daño que han provocado. Los ejemplos diarios, los ejemplos de la vida diaria, por ejemplo, es una persona que trabaja en un país en desarrollo, una persona, por ejemplo, en Cuba que gana 1,000 pesos en su salario. Por ejemplo, esa persona puede fallecer debido a negligencia, pero no ha pensado en todo lo que ha podido disfrutar con ese dinero en lugar de haber ganado miles de pesos, que hubiera sido más fácil, en definitiva, vivir con poco que no vivir en lo absoluto. O sea, la justicia, en definitiva, se puede aplicar en algunos casos, pero la persona preferiría estar viva. Y me sigo preguntando cómo las personas pueden preferir otras cosas, no pasar trabajo en lugar de estar vivo. En definitiva, es mejor estar vivo, pienso yo. Independientemente de cómo respondamos a estas preguntas, y me resulta difícil seguir leyendo lo que tengo escrito, porque a veces me resulta muy complejo entender este mundo en que vivimos, pero independientemente de cómo respondamos a esta palabra, vemos que los conflictos, la manipulación son típicas de la naturaleza humana. A veces los medios que se utilizan por los sistemas para lograr igualdad, a veces lo que crea es injusticia e ilegalidades. A veces las personas pueden sentir la desesperación de las situaciones en las que están y de hecho a veces las personas tienen miedo de que independientemente de las soluciones siga este temor y que sigan en el centro de los conflictos. A veces prefieren olvidar estas situaciones con los pensamientos de transacción y continuar con sus vidas para seguir en este mundo que estamos enfrentando. Esa es la superestructura del mercado y los procesos de resolución de conflictos. Estar en línea con todos estos procesos, en mi opinión, existen independientemente de los humanos que lo han establecido. Ya no tenemos control sobre esta situación. Ninguno de nosotros podemos controlar esta situación. Algunos seres humanos quizás pueden pensar que lo controlan, pero es totalmente incorrecto en mi opinión. Debemos tratar de encontrar soluciones. Debemos tratar de encontrar esta superestructura y encontrar cómo esta superestructura que lleva a Estados Unidos a implementar, por ejemplo, ese bloqueo, esta situación de limitaciones que establece. Para asegurar que estamos en estos pensamientos de transacciones en nuestra mente, hay que analizar la historia también. Eso no es nuevo. Hay que analizar también la historia. La primera línea de defensa contra la superestructura, al menos en mi opinión, es comprender nuestras propias emociones como seres humanos. En esencia, esta superestructura nos lleva a creer que no podemos controlar nuestras emociones. Y en su lugar estamos obligados a cambiar nuestras selecciones y nuestras decisiones. Eso es lo
que establece la superestructura. Ahora, el objetivo de nuestras vidas es ir a través de nuestras emociones y son situaciones intrínsecas en estos pensamientos que son extrínsecas, no están dentro de nosotros. A menudo tenemos la intención de comprar bienes, productos que se supone que nos hagan más felices y constantemente estamos mostrando cómo puede ser de feliz la vida de esas personas que se quejan un poco de esta superestructura. Y finalmente, ¿por qué? Olvidarnos de todos los elementos que podemos simplificar y que podemos llevar a la realidad. Pero las emociones son diferentes en cada una de las personas. Estas emociones representan diferentes selecciones para evitar consecuencias o para disminuir el efecto de esas consecuencias y de las emociones negativas o positivas. Estas emociones son el combustible para esta superestructura y a veces no entender estas emociones nos lleva a que esta superestructura prospere. Permítanme mostrarles por qué son ese combustible y si elegimos comportarnos de alguna manera. Nuestras emociones son diferentes en las personas, por eso nos llevan a actuar de la manera en que actuamos. En el sistema de mercado se ven también nuestras emociones. Esto nos hace pensar que los pensamientos de transacción nos pueden dar la comodidad y una vida fácil, pero no es necesariamente positiva en este sentido, porque el egoísmo, la avaricia también nos puede hacer mucho daño. ¿Cómo podemos entonces evitar que esto nos hace daño? Quizás que este grupo de emociones estén regidas por el conocimiento para satisfacer también el conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestras mentes y no pensar en el concepto industrial de la economía, de las ganancias, del comercio, sino tener otro tipo de conceptos que nos lleven a cultivar nuestro balance, nuestro equilibrio, nuestro medio ambiente. El sistema de educación también establece una relación entre la educación y las necesidades. Es necesario entonces aprender estos pensamientos de transacción que establece una jerarquía entre las disciplinas, la educación, la ciencia, las matemáticas, la economía y da prioridad a las utilidades de los seres humanos como personas, como individuos. La superestructura incuba también pensamientos de transacción en las mentes de las personas. Esta incubación puede ser resistida si pasamos a las emociones y pasamos a la curiosidad, a las mentes abiertas, a los experimentos y a ser capaces de cuestionar las soluciones a través de las cuales se puede lograr la supervivencia. La curiosidad y la educación, irónicamente, están también en la estructura capitalista, pero lamentablemente la curiosidad está controlada en su gran mayoría por el capitalismo y es necesario encontrar soluciones o improvisar para poder controlar a veces nuestra curiosidad. En gran parte de las escuelas en el mundo se habla de el libre pensamiento, del pensamiento abierto y se da en algunos casos esa posibilidad. Los diálogos, los medios de difusión masiva influye también nuestra urgencia de permanecer unidos. Pero por los proyectos de los pensamientos de transacción, para ese sentido de estar juntos, aparece también la individualidad. A veces pensamos que vamos a recibir una evaluación por parte de los demás a través de nuestras emociones. Estas situaciones afectan también ese concepto de unión que pudiéramos tener. La emoción, la armonía también nos puede llevar al respeto
a pesar de nuestras diferencias y de las realidades para coexistir en un nivel en que a veces se rompen los proyectos y que no podamos ver lo que tenemos delante. Las influencias en nuestras emociones son ciertas y existen leyes, doctrinas que nos llevan a ver cómo pueden ser nuestras vidas, cómo podemos analizar los contextos de las políticas, y también hemos hablado de reglas, de emociones, de incertidumbre que nos llevan a pensar que somos lo que necesitamos ser. Esto restringe nuestros movimientos hacia otra posición que nos lleva a una revolución como seres humanos con las emociones para la adaptabilidad. Con la codificación y con las certidumbres también existen cambios en nuestro comportamiento y en nuestro proyecto dentro de una sociedad. Es lo que Fidel pedía, que nos comportásemos como buenos seres humanos independientemente de las legislaciones, de las reglas. La sociedad debe seguir evolucionando, pero en el mundo la revolución de política es bien riesgosa. Cuando podemos pasar de contextos políticos a una posición de mayor adaptación, pues tenemos esa habilidad de decodificar los pensamientos de transacción. Y el cumplimiento de las leyes también nos lleva a una serie de emociones que crea sentimientos también en las personas. Nosotros pensamos que las emociones que debemos mostrar al mundo también generan en nosotros cierta seguridad, pero la idea de seguridad también puede ser muy manipulada por la superestructura y así lo hace. Estos pensamientos de transacción pueden encontrarse, pero es necesario pasar entonces a nuestras emociones a través del aprendizaje. Y cuando hacemos esto, el cumplimiento del deber tiene una naturaleza educativa que cambia a través de los debates. De ahí pasamos a las leyes para poder comprender que cuando aprendemos, también observamos, y a través de esa observación podemos generar nuestros propios valores sin desviaciones, y somos responsables de lo que debemos aprender a través de lo que nos enseñan otras personas y otros movimientos. Existe el proceso también de resolución de problemas que lleva a que nuestras emociones cierren, a que esta superestructura nos evite entrar en otros conflictos y que lleguemos a discernir estos problemas de manera razonable. Estos conflictos llevan al análisis de esta superestructura. Por esto es necesario hacer que se cumplan las leyes. Y sí, les recordamos a la sala que el servicio de interpretación es hasta las 5:50 de la tarde. Permitimos que otros existamos en conflicto para poder encontrar soluciones que puedan romper esos pensamientos de transacción. De lo contrario, entraríamos en conflictos que nos lleven a no tolerarnos, a que no podamos estar en conjuntos y que nos dañemos y que no lleguemos a la solución de esos problemas, de modo que debemos analizar estos pensamientos de transacción. En este momento, y antes de terminar, quiero enfatizar y quizás explicar mejor las palabras que he utilizado en los últimos momentos. El movimiento de una emoción a otra. Para poder redireccionar las emociones, las energías, esas emociones implican una traducción de emociones, y reconocemos el hecho de que todas las emociones se pueden transferir y pueden establecerse diferentes controles sobre las emociones, podemos comprenderlas, podemos avanzar de una emoción a otra y hacer análisis abstractos a través de situaciones
que nos pueden liberar de esos pensamientos de transacción. Así reconoceremos que dentro de nosotros está la posibilidad de liberarnos si así queremos. Estas emociones representan a veces propiedades materiales. Nuestras emociones existen también a un nivel que nos permiten pasar de una a otra. Pero por supuesto existen otras propiedades maleables con diferentes funciones. Y hoy quizás me voy a concentrar en la movilidad, o sea, en de ir de una emoción a otra. Nuestras emociones se pueden mover y nosotros con ellas, de manera horizontal, vertical, más allá de la superestructura. Considero que Cuba y su pueblo es un país capaz de así hacerlo porque comprenden el movimiento en su esencia. Nuestras emociones se han convertido en una parte importante de nosotros que deben abordarse con la forma en que esta superestructura controla nuestro mundo y se reconocen las emociones y esta superestructura hacen que reconozcamos qué podemos hacer. Considero también que cuando analizamos lo que está sucediendo ahora en Cuba, esto pueda tener mucho más sentido. Se ha dirigido un ataque increíble contra Cuba y esta superestructura está empujando a Cuba a una limitación aguda de recursos. Cuba esperaba que se rindiera al adoptar sistemas que están enraizados en otras partes del mundo. Pero esto es visible y nos ha creado una situación en Cuba y el pueblo de Cuba puede tener limitaciones, por supuesto, pero sigue el ejemplo de Fidel Castro. Y esto ha existido también en la forma de interpretar lo que Fidel siempre dijo, y son cosas que incluso muchos no analizan ya. Hay que ver también las emociones del pueblo de Cuba. Aunque somos amigos de Cuba y nuestro país ya tiene una amistad de 63 años con pues hemos tratado de crear lazos mucho más robustos. El hecho de que hayamos traído los dibujos de los niños para poder mostrar la idea que se tiene del héroe nacional de José Martí, pues nos ha permitido probar esos lazos porque constituyen también un material político. Estar aquí me permite estar en este país después de muchos años de vuelo. Muchos no pueden viajar de muchos países del mundo a este país. Solo personas, muy pocas personas, pueden viajar de Estados Unidos a Cuba. Esa es la ley que ellos han establecido. Esta superestructura ha estado presente en muchos países del mundo o está presente y nos lleva a pensar que las restricciones para Cuba no les permiten tener una participación mayor. De modo que el capitalismo en Europa y en varios países del mundo hace que esos pensamientos de transacción y esas políticas estén presentes en el mundo y que sean mucho más profundas. Es la superestructura la que nos afecta y a veces no podemos evaluarlo. Puedo extrapolar esta línea de mi conocimiento de la superestructura diciendo que hay muchos que temen que varias naciones no acepten la realidad, no acepten los sentimientos y no abran sus ojos para ver la lucha de las propias personas que viven en estos países y solo pueden mantener una posición de hacer creer que no están enfrentando también una crisis
que enfrenta la civilización como lo hace Cuba. Las fuerzas de superestructura expresan una versión maximizada de la situación que existe en el mundo y la mayoría de nosotros deben ir a Europa, a Estados Unidos. Ahora estamos en Cuba y podemos ver la sonrisa en el rostro de los cubanos, que es mucho más amplio que la sonrisa en los rostros de las personas de Europa y de Estados Unidos. Están hipnotizados mirando sus deudas, la fealdad, la pobreza, el dinero, y aún así en Cuba, Martí nos hace recordar que la naturaleza es bella, que la vida es nuestro deber, que la deuda es nuestro objetivo, que no hay que estar triste o intimidado siempre que tengamos libros, luces, amigos y madres. He venido aquí a Cuba y he visto que la naturaleza es bella, que hay libros en las librerías, que hay luces en las calles y que hay amigos y que hay madres. He visto a Martí en Cuba con estas leyes del amor que no pueden ser destruidas con las leyes del odio. Les puedo mostrar estos sentimientos a todos, a donde quiera que vaya, en todas las conversaciones que sostenga, con todas las personas con las que pueda hablar. Espero que al hacerlo también pueda ayudar a Cuba y a su pueblo para que recuerden la vida de Fidel Castro con la calidad de vida, con el conocimiento, con la cultura, con los valores de nuestros verdaderos valores de la vida, con la calidad suprema de la vida. Porque los alimentos, el empleo y el tener un hogar hace que las personas puedan unirse como han hecho los organizadores de esta conferencia, con los valores que implican sacrificio de todas las almas y con todos los intercambios a través de todas las generaciones. La cultura, que una vez quedó olvidada, lleva años para ser recordadas nuevamente. Es necesario vencer esta superestructura, esta maquinaria que precisa de una revolución. Y en Cuba, en mi opinión, ya se han adentrado en esa revolución en más que en otros países del mundo, y es un país mucho más libre que otros del mundo. Y espero que Cuba pueda ser esa tierra, que tenga este pueblo, que pueda mostrar al resto del mundo cómo esta maquinaria que nos controla puede romperse. Y esto precisa que todos en este salón y fuera de este salón hagan prevalecer sus derechos, que sigamos hablando de Cuba, de su realidad, a todas las personas que nos escuchen para que podamos regresar y para que podamos traer a Cuba la esperanza de un mundo mejor. Muchísimas gracias.